Mi nombre es Andrea Viso. Yo soy psicóloga, soy especialista en hábitos y neurociencia y me dedico particularmente a educar en estos temas, tanto en terapia, o sea, en espacios privados de mentoría, como en el curso Hábitos que se quedan, Me encanta, que lo me conoces muy encanta. bien. Lo conozco muy bien. Me encanta, mi Andre. Y me gustaría que conversemos un poquito de cómo llegaste y cómo estabas como antes de empezar este trabajo que juntas, que viniste como con estas ideas, con este sueño de me encantaría como crear mi curso, me encantaría como tener mi academia, ¿verdad? Pero había muchas ideas, muchas dudas, como siento que demasiada información que no sabías como por dónde comenzar. Entonces quisiera que me cuentes un poquito como cómo te sentías en ese momento y qué era lo que estabas buscando en ese momento. A ver, yo como hago un resumen de esto, ¿verdad? Porque son muchos años construyendo, pero... Básicamente, cuando yo llegué a ti puntualmente, lo que quería era poder darle estructura y terminar de bajar a la realidad práctica la idea que yo siempre había tenido en mente sobre un ecosistema completo a nivel de educación, ¿no? Como dentro de las mentorías uno a uno y en el ámbito, digamos, más privado, yo me fui quedando muy corta. Tengo actualmente una lista de espera bastante amplia. Entonces, mi intención era como, ok, ¿cómo puedo yo crear mayor accesibilidad a este contenido? Porque al final del día, pues yo con cada uno trabajo un método muy puntual que fui creando con el tiempo y tengo mucha claridad en ese método. Entonces, ¿cómo logro como transmitir esto a esas personas y poder ayudar a más personas? De otra manera, ¿no? Entonces, ya yo tenía como este esquema mental desde hace mucho tiempo de cómo se vería ese ecosistema de educación, de los temas en los que más trabajo, los que más me gusta educar, cómo se podían ver, ¿no? Pero bueno, tú sabes muy bien que llegué con como una especie como de desastre mental, o sea, porque yo llegué en un estado de mucha planificación, mucha creación, y luego esa bajada a la realidad era el paso que estaba necesitando dar, ¿no? Yo sé que llegué con mucha información, como tú dices, que era una aquí, allá, de pero lo que sí te puedo decir era, yo llegué con la intención de sacar esta escuela y dar el primer paso para acercarme a la escuela completa, pero no tenía demasiada claridad de qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, a mí me ayudó demasiado como esa fase inicial de aclarar, o sea, como que, ok, tengo todas estas ideas, tengo todo este ecosistema, domino todos estos temas, me gusta este tipo de perfil, me encanta trabajar con esto, ok, ahora, ¿qué hacemos, no? Entonces, no fue que llegué como con una idea concreta, pero sí llegué con una idea muy global de lo que quería y la fuimos como aclarando y eso me ayudó muchísimo y bueno, así nació el curso actual. Y después vendrán los otros, porque siguen ahí en el ecosistema flotando. Entonces es que definimos como, bueno, por dónde vamos a empezar y cuál es el primer paso más lógico, y eso la verdad es que me ayudó un montón. Lo máximo, mi Andrés. Sí me acuerdo cuando incluso habían como que hasta cuatro ideas de cuatro cursos diferentes, En ¿no? paralelo, viviendo así, coexistiendo una con la otra, sí, sí, sí. Porque Ajá. mi mente funciona así, ¿no? Y es como algo que a lo mejor a muchas personas les pasa que están en un lugar similar al mío, como que nos gusta crear, nos encanta, sabemos en qué somos buenas, sabemos el valor que podemos llegar a aportar, pero luego saber eso no es suficiente para convertir eso, por ejemplo, en un producto digital. Y eso era lo que a mí me estaba pasando, como que, ok, yo puedo dominar muy bien el tema, dominar muy bien mi método, obviamente, pero luego dominar todas las cosas que están detrás de la venta de esto como producto digital es la parte complicada, es donde yo necesitaba ayuda, por lo menos. Me Sí. encanta, me encanta. Y justo ahí te quería preguntar como cuando, ¿no? En este que eres experta, que sabes un montón, que tienes un montón de información, que has acompañado a muchos clientes y hay diferentes temáticas de las cuales puedes hablar, pero al mismo tiempo tienes la idea clara de, ok, o sea, como que ya tengo un techo de tiempo porque tengo lista de espera, o sea, humanamente no puedo atender a más personas, ¿verdad? Y efectivamente los productos digitales, los cursos, los programas son una manera justo de seguir compartiendo tu sabiduría, tu conocimiento, de seguir ayudando a personas sin que eso signifique como colapsar tu agenda. Sin embargo, hay una diferencia entre, ok, perfecto, tengo claro que esto es lo que necesito hacer, pero ahora...
cómo lo aterrizo a tierra. Y justamente eso es lo que te quería preguntar, como que cuáles eran tus principales retos en cuanto a no sabías cómo aterrizarlo, tenías demasiadas ideas y no tenías una estructura, de repente no tenías claro tampoco por qué cliente ideal comenzar o querías, sientes que como que abordabas a demasiadas personas y también quizá como que la parte tecnológica, ¿no? Como y dónde lo alojo y cómo lo vendo y la página. Entonces, quiero que me cuentes un poco todo lo que hacía que finalmente esa idea que estaba no se llegue a concretar y que la postergaba haciendo bastante también, ¿verdad? Sí, claro, a ver, son muchos factores, o sea, si me darías la opción de como que marcar todas las anteriores, te marcaría todas las anteriores. Al final se suman muchas cosas, creo que uno termina prestándole mucha atención naturalmente porque así somos y así funciona el cerebro, es más fácil dedicarle más tiempo y atención a las cosas en las que ya somos muy buenas y ya están andando y tienes una agenda llena y estás prestando atención acá. Entonces, claro, cuando te sientas a trabajar en esto y no sabes ni cuál es el primer paso a dar, ¿no? Es complicado. A mí, yo te diría de nuevo, todas las cosas que nombraste estaban siendo dificultades para mí. Primero, porque yo trabajo con distintos perfiles de clientes, porque al final del día el método, o sea, mi método es un método para conseguir cualquier objetivo, porque es un método para poder saber implementar hábitos que se sostengan en el tiempo. Entonces, ya por ahí tenía esa dificultad de como que, bueno, ¿a quién me estoy dirigiendo, no? Al final del día, o cómo llego a ese perfil de persona. Ahí había una dificultad. Y el tema, yo creo que como que mayormente, el desafío más grande para mí era que yo quería hacer algo bien hecho. Yo vengo, o sea, una de mis componentes laborales siempre ha sido la parte de educación. Yo doy muchas conferencias, talleres, cosas tal. Suelen ser en vivo. Cuando no son en vivo, son muy cortos, grabados, o sea, yo había hecho cosas más simples, pero mi objetivo era hacer algo bien hecho desde la raíz y esa parte de automatizaciones que yo sabía que conllevaría, para mí era una resistencia muy grande. O sea, yo tenía esto como que si lo voy a hacer, lo voy a hacer muy bien y si lo voy a hacer muy bien, tengo que tener conocimientos que actualmente no tengo, que era toda la parte tecnológica detrás de el uso de una plataforma. Por ejemplo, cuál es la plataforma que más me conviene, cómo puedo como que asegurarme que todo quede bien automatizado en la experiencia del cliente desde el principio hasta el final, cuál puede ser una buena estrategia para salir al mercado. O sea, ese tipo de cosas obviamente son una resistencia cuando no las dominas, porque cuando te sientas dices, bueno, no tengo respuesta para esto, sigo con lo que yo sé y ya está, ¿no? Entonces, como hasta que terminas realmente dando con una persona que te puede aportar esa parte que a ti te está faltando. Pero sí, mis desafíos eran muchos y desafíos que también representaban una resistencia, aún siendo una persona que ya muchas veces había lanzado productos al mercado, pero nunca uno bien estructurado desde el principio hasta el final, que fuese un evergreen que se quedara pues para siempre. Ajá, me encanta, claro que sí, André. Y me gustaría que nos cuentes un proceso de cómo se fue dando toda esta claridad y qué fue lo que también más te fue ayudando en que llegaste con diferentes opciones, diferentes clientes y como que Marata a todo el mundo le puede servir esto y cómo fuiste un poco paso a paso como aclarando tu cliente y luego como que estructurando un programa para ese cliente y luego como cómo fuiste como concretando y avanzando pasito a pasito en todo esto. Si nos puedes contar un poco esa experiencia y también como qué fue lo que más te fue sirviendo y cómo fue evolucionando todo esto de tengo mil ideas a cómo voy concretando, voy aterrizando. Sí, bueno, realmente el paso a paso que seguí fue tu paso a paso. O sea, yo creo que al final del día, otra de las cosas en las que yo soy muy buena es aprendiendo a delegar. O sea, es como que al final del día, bueno, la persona que sabe sobre esto es la que te va a guiar, sigue sus pasos y listo. Entonces, yo me entregué mucho a tu proceso y a tus pasos y a tu propuesta, digamos, de trabajo. Y lo que hice fue simplemente ir paso a paso. Cosas que me ayudaron muchísimo? Pues que para cada paso a paso tenía como una metodología precisa, tienes muchísima organización, o sea, eres una persona súper organizada, entonces saber como que visualmente incluso yo tenía como muy bien estructurado el paso a paso de lo que tenía que hacer, para cada paso tenía una plantilla específica a rellenar, un ejercicio en concreto, entonces claro, como ya tú pensaste por mí ese paso a paso y yo ahora lo único que tengo que hacer es ir respondiendo a tus preguntas en cada uno de esos pasos, ¿no? Y claro, eso facilita muchísimo el proceso. O sea, allá ya mismo ni siquiera te podría decir exactamente qué fue lo que hice, sino
que realmente me entregué 100% a lo que tú ibas proponiendo y paso a paso como que teniendo esa claridad que no tenía, porque entonces estaba el ejercicio del cliente ideal, luego lo aclaramos nosotras juntas, después el siguiente ejercicio, es como todo el paso a paso me terminó dando la claridad, creo que sin ni siquiera ser demasiado consciente de eso, ¿sabes? Cuando estás como siguiendo un proceso y de repente miras atrás y te das cuenta que ya tienes prácticamente todo listo y estás en la fase de implementación, o sea, en ese sentido creo que fue muy fácil para mí, o sea, sí. Me encanta mi André y justo como me gustaría que me cuentes ese como ese miro hacia atrás, ¿no? De cómo empecé y todo lo que tienes ahora construido, hecho y listo, ¿verdad? Y quisiera que me lo cuentes un poco como llegaste con todas estas ideas de cliente ideal y después como cuál fue como el outcome como que tuviste después de todo eso, después todas estas ideas de curso y después qué es lo que tienes hoy en día, ¿no? Como ese como miras hacia atrás y qué es lo que no tenías y qué es lo que ahora sí tienes. Sí, bueno, para empezar, tengo la escuela que siempre había querido tener, o sea, es el primero. Pero luego sí es verdad que para mí hay otras cosas que quizás ni siquiera contemplé demasiado cuando empecé, pero que hoy valoro muchísimo de lo que tengo en comparación a lo que tenía cuando empecé, que es que son como esos conocimientos reales de, por ejemplo, la plataforma que uso para el curso, del porqué de determinadas automatizaciones, del comportamiento de mi cliente ideal, un entendimiento mejor con respecto al contenido, con respecto a lanzamientos, o sea, el conocimiento que me quedó fruto de todo este trabajo, creo que es incluso lo que más valoro porque al final del día, bueno, obviamente yo venía con un objetivo que era sacar este curso adelante, abrir la escuela, etcétera, y eso ya está, pero es como que siempre contemplé que eso iba a estar. O sea, yo nunca dudé cuando empezamos a trabajar juntas que eso iba a estar, listo. Pero creo que lo que no tenía demasiado presente y hoy valoro demasiado es toda esa parte del conocimiento que te va quedando a lo largo del proceso, ¿no? Que es como sí, sientes que de alguna manera creciste un montón en el proceso, al menos en la parte profesional, porque muchas herramientas que te faltaban antes y que te impidieron por mucho tiempo de repente sacar un proyecto adelante, hoy las tienes y las tienes como muy integradas porque, bueno, además tú explicas las cosas así como de la A a la Z, entonces como que ya al final a uno le queda bastante claro. Pero bueno, te diría que eso a priori y luego, pues como modelo de negocio, eh, estoy muy contenta de migrar a otro modelo de negocio al que siempre había querido migrar para justamente poder ayudar a más personas. O sea, creo que como profesional, y a lo mejor muchos de los que me están escuchando lo viven si están en un proceso similar al mío de pasar de la parte uno a uno a poder ofrecer un producto digital es muy frustrante tener una agenda que no puedes abarcar porque hay personas que te están dando un voto de confianza, porque cuando una persona escribe su correo en una lista de espera, me está dando un voto de confianza a mí y es muy frustrante como que siga pasando el tiempo y no tienes cómo ayudar a esa persona. Entonces, como modelo de negocio, me alegra demasiado finalmente poder estar en este otro en el que puedo ofrecer mucha más ayuda que antes. Me encanta mi André y justo como lo que también te quería preguntar, porque nosotros hemos trabajado como dos etapas, toda la parte de estrategia, que hoy tu curso es Sí. una realidad, que tu academia es una realidad, ¿verdad? Que pudimos como aterrizar todas esas ideas en concretizarlas y irlas haciendo realidad poco a poco. Y cómo se sintió también la parte que trabajamos de toda la implementación, o sea, que ha sido para ti el acompañamiento de que claro, entendiste toda la lógica, todo lo que había que crear, todas las páginas, la plataforma, como te quedaba súper claro, pero qué significó también para ti que te ayudemos en toda esa implementación, que podamos como hacer tus páginas, que podamos ayudarte con todas las automatizaciones y sobre todo también de una manera en que no dependas de nosotros para siempre, sino que como que tú empoderarte cuando quieres hacer un cambio en tus páginas, en tu plataforma, tú sepas también cómo hacerlo, o sea, no solo tenerlo hecho, sino que también sabes cómo modificar lo que sea que quieras modificar y es como un poco tu own it, ¿no? Como que es tuyo y no dependes de un tercero también, para seguirlo llevando adelante. A ver, en la parte de estrategia, pues lo que te dije, o sea, seguir un paso a paso tan detallado, tan organizado, es como muy fácil. O sea, facilita mucho lo que en la mente a veces se ve tan complejo porque es ajeno a nuestro conocimiento, ¿no? Hablando como de mi parte.
Entonces creo que en la estrategia lo sentí como muy ligero porque estaba muy organizado, había un paso a paso muy concreto, fui bastante como con el flow de lo que tú estabas proponiendo y muy bien. Ahora, cuando terminamos la fase de estrategia, que es como que tienes mucha más claridad, sabes mucho más hacia dónde vas a avanzar, o sea, ya la claridad por sí te da cierto alivio, la claridad siempre alivia mucho. Entonces ya sentía un alivio muy grande, pero sabía que venía la fase de implementación y sinceramente desde mi punto de vista, o sea, desde mi experiencia personal, era lo más importante para mí, porque era donde yo más tenía resistencia y donde más desconocimiento tengo, ¿no? Como que si tenía que escoger como que en cuál de las dos estaba flaqueando más, sin duda era la parte de implementación. Entonces ahí entré un poquito más como que, ok, vamos a prestar atención desde el principio, vamos a hacer esto. Pero bueno, yo tenía mucha resistencia, pero sinceramente fue mucho más fácil de lo que me imaginé, o sea, pero ¿Me puedes contar significativamente más como fácil. un poco esas resistencias tecnológicas? O sea, ¿qué es lo que sientes que era como tu relación con las páginas, plataformas, como que de dónde sientes que vienen o cómo son esas resistencias, cómo se traducen esas resistencias en postergación, abrumación, en no terminarlo haciendo, en la probabilidad de que como que al final puede terminar siendo tanto que es como ya ni siquiera saco el curso, ¿no? Porque, o sea, ¿cuáles sientes que son esas resistencias? ¿Cómo se traducen en la vida real? Sí, en mi caso particular, quizás la resistencia se ve de una manera como muy concreta porque tengo mucha claridad de cómo surge y nace la resistencia, ¿no? Que es que como yo siempre he tenido un poco este proyecto en mente, ya había hecho otras cosas en vivo, o sea, siempre he estado en la parte de psicoeducar, tal, yo he tenido ya mucho contacto con este tipo de temas, o sea, que tu landing page, que el lanzamiento, que la estrategia, que esto, que el funnel, que ta, ta, son palabras que de alguna manera no son ajenas a mí, pero que justamente he estado tan involucrada y he tenido tanta información al respecto que al final terminas, o sea, muy abrumada con la cantidad de información que además puede como no ser necesariamente coherente entre ellas, ¿no? Porque a lo mejor leíste una cosa aquí que no tiene mucho que ver con lo que leíste acá, entonces te quedan, sí, tienes mucha información, pero al mismo tiempo mucha desinformación y confusión porque no sabes muy bien, ok, de todo esto que has aprendido, cómo bajar eso a la realidad en un solo canal. O sea, si me han dicho todas estas cosas, ¿cómo hago que funcione esto como para mí, ¿no? Entonces, yo creo que la gran mayoría de mis resistencias venían de ahí, que es que tenía demasiada información y al mismo tiempo demasiada confusión. O sea, era directamente proporcional. Mientras más información tenía, más confundida estaba. Entonces, por lo menos en la parte de implementación, para mí se vio de esa manera el tema de las resistencias. Ahora, ¿cómo esas resistencias se van bajando a la realidad que me preguntabas o cómo se manifiestan? Pues desde mi punto de vista, yo en mi caso personal, yo sí, a mí sí me despertó simplemente la necesidad de pedir ayuda. O sea, yo era como que, ok, están todas estas resistencias, está esto, lo voy a terminar postergando, necesito alguien que me ayude y que tenga los conocimientos que a mí me faltan. Y aquí estoy. Eso fue lo que hice. Me encanta, me encanta. Eso fue Y lo hoy que por hice. hoy, ¿cómo han transformado esas resistencias? Hoy por hoy, ¿cómo te sientes como con tu plataforma, con tus páginas, con todo lo que No, significa vale, hoy estoy resistencia? súper tranquila. O sea, a ver, eh, como todo en la vida, ¿no? Se ve más difícil cuando no ni lo ves, cuando no estás ni cerca. Ahora, teniéndolo, estando cerca, habiendo pasado por toda la fase de implementación, que al final una de las cosas que creo que no nombré, pero que me gusta mucho, es que yo también era parte de ese proceso de implementación. Entonces, cuando eres parte de algo, vas entendiendo mejor todo. Creo que lo fui entendiendo todo muy bien, me siento súper cómoda con la página, creo que le agarré muy bien el ritmo, hice pruebas, o sea, como que me siento muy tranquila y al final cualquier duda que me ha ido surgiendo, por lo menos de cara a entender los procesos de la plataforma, sí, es verdad que, bueno, te he pegado algún grito que otro y ya, pero en general, eh, es que no, o sea, a ver, dudas en concreto incluso también he podido resolver con los videos grabados nuestros, o sea, hoy me siento como súper libre, pues como ese típico que miras atrás y es como que te puedes reír de ti misma, de como que pensabas que era súper complicado una cosa que al final terminaste entendiendo súper bien. O sea, que te diría que de verdad eso, o sea, súper, súper tranquila y me meto con mucha confianza a la página, hago, modifico, vuelvo, tal, no sé qué. Y creo que sobre todo ya después de que había salido de toda la grabación del curso y tal, ya estaba como que, bueno, puedo hacer otro de... Como que fue un proceso divertido. No, Me pero bien, me siento encanta. súper confiada.
Me encanta mi Andre. Y bueno, ¿cuáles sientes que como que podrías mencionar como mis principales como logros, aprendizajes, como wins a lo largo de este proceso? Como cómo los describirías un poco como a manera de resumen y de conclusión. A ver, grandes cosas. Voy a tratar de hacer un recorrido como por orden para irme acordando así fase por fase. En la fase de estrategia me llevo sobre todo el entendimiento profundo y real de mi cliente ideal, el entendimiento de mis fortalezas vistas desde una perspectiva más de mercadeo, ¿no? Y justamente la parte de mercadeo también la valoro mucho, todo lo que me llevé, porque al final yo he sido una persona que dentro de su profesión y dentro del ámbito profesional ha ido creciendo de maneras donde el mercadeo nunca realmente estuvo tan presente. O sea, era más, o sea, fue más como el boca a boca, cosas que van surgiendo quizás como solas. Luego en la parte empresarial fui entrando también un poco boca a boca, o sea nunca hice un esfuerzo en mercadeo tan consciente y ahora entender cosas del mercadeo a estas alturas, me parece impresionante haberlo entendido tan más adelante, pero lo valoro muchísimo. O sea, toda la parte de lo que era estrategia de lanzamiento, por ejemplo, de un curso, o toda la parte de contenido en redes, o sea, eso me lo llevo y lo valoro un montón como una ganancia enorme. Y luego en la parte de implementación, yo creo que está como mi mayor ganancia, o sea, porque justamente lo contrasto con mi mayor resistencia. Entonces, obviamente, haber dejado atrás mi mayor resistencia es mi mayor logro. Entonces, creo que esa sería una de las ganancias más importantes, toda la parte de implementación, entender bien la plataforma, entender cómo crear la experiencia del usuario de principio a fin, saber que no es física cuántica, te da más tranquilidad, ¿no? Y tener como esto. Sí, o sea, no sabría muy bien en qué palabras exactas ponértelas porque realmente la ganancia es como muy amplia. O sea, creo que sobre todo me quedo con que me llevo ganancias que no fueron necesariamente ni siquiera la razón por la que empecé a trabajar contigo, ¿no? Como Ajá. ganancias extra. O sea, que por eso te digo, hay cosas que yo sabía que iban a suceder y que naturalmente iban a ser parte de la ganancia, pero el retorno es mucho más grande de lo que uno se imagina, ¿no? Porque en ese paso a paso hay cosas que uno ni contempla que van a estar y cuando están te queda todo eso de valor para ti, para tu marca, para tu entendimiento y luego, por último, creo que otra de las ganancias más grandes es la capacidad que tiene de réplica este proceso, ¿no? Que tú dices, bueno, a lo mejor más adelante quiero lanzar este otro producto digital o lo que sea y ya tengo todos estos conocimientos y toda esta base sobre la cual puedo trabajar. Aunque yo te dije que no creo que sacara más nunca nada sin tu ayuda, pero digo, eso está ahí, o sea, ya sería porque quiero hacerlo contigo, porque en verdad el conocimiento está. Sí. Me encanta, mi Andre. Y bueno, por último, como te quisiera preguntar a tus colegas como psicólogas, nutricionistas, mentoras, como qué le podrías decir con respecto a cuál podría ser un antes y un después como en su práctica, en su conocimiento de mercadeo, de marketing digital, plataformas, a muchas que pueden estar como tú en este momento con la agenda colapsada, con el uno a uno que ya como que no pueden dar más y que realmente como quieren crear sus academias, quieren crear un mayor impacto, quieren crear sus cursos. ¿Qué les podrías como aconsejar, sobre todo cuando están en ese momento como de abrumación y de que ni siquiera saben por dónde empezar? A ver, primero que los entiendo a todos, pero es que particularmente en nuestro rubro, o sea, en mi profesión, nosotras yo creo que sí tenemos mucho, pues no sé qué palabra ponerle, ¿no? Tenemos como un pequeño inconveniente con respecto a el modelo de negocio porque pues muchas veces implica la presencia de uno dentro del uno a uno, la agenda se empieza a llenar, muchos yo sé que están en la misma situación que yo con el tema de la lista de espera y al final es una profesión como muy empática, uno empatiza mucho con el otro, en general creo que nos duele mucho no poder ayudar al otro, entonces intentar variar, yo no digo que todos los que están dentro de mi rubro o profesión quieren migrar 100% a la parte de productos digitales o de entrenamientos o cursos o programas que la persona pueda hacer grabados, pero
sí puedo decir que creo que es conveniente para todos, incluso los que quieren continuar con su consulta uno a uno, pues tener este otro modelo de negocio en el que puedes ayudar quizás a otras personas con otros recursos también. Y creo que otra de las ganancias súper importantes es que en nuestra profesión también sabemos que, al menos para el paciente, muchas veces es complicado poder hacer procesos largos, poder hacer procesos uno a uno y sostenerse por una cuestión económica también. Y creo que este modelo de negocio nos permite ofrecer recursos distintos a estas personas que no pueden ser parte de un proceso como largo, ¿no? Consistente. Y que creo que más allá de lo que cada uno tenga como planteado en su en su carrera, digamos, porque así como yo puedo tener visualizado una escuela, programas y la parte de psicoeducación que me gusta mucho, a lo mejor otra persona tiene visualizado otro tipo de cosas como programas más en vivo o poder hacer de repente terapias más grupales, dar acceso a recursos mucho más puntuales como ebooks, guías, tal, que independientemente de lo que estén proyectando, pues abrir este modelo de negocio siempre permite ayudar a más personas, ¿no? Más allá de la parte también de la ganancia dentro de la misma profesión, que es una profesión que tiene esto que te decía del uno a uno, pues poder expandir el modelo de negocio, pero creo que principalmente es que es la mejor, por lo menos como yo he visto, es la mejor vía que tenemos para llegar a más personas, porque, como te decía, uno de nuestros retos es que nuestro tiempo es limitado y no podemos ayudar a todas las personas que llegan, aunque quisiéramos una barbaridad. Los queremos ayudar a todos, obviamente. Yo no dudo que yo hablo por todos mis colegas cuando digo eso, pero es muy difícil porque es fácil que la agenda se llene porque uno tiene pues un tiempo limitado, es uno aquí, pero entonces, Ajá. bueno, creo que es de beneficio para todos mis colegas, tanto psicólogos como nutricionistas, porque aplica lo mismo para los dos. Me encanta. Y cuando, o sea, escuchándote, tus colegas diciendo eso y diciendo como efectivamente, como me hace sentido, como que me encantaría pasar este modelo, pero como no tengo idea cómo, por dónde empiezo, cómo es, como en la carrera normalmente no nos enseñan nada de mercadeo, menos de marketing digital, como, ¿qué les dirías con respecto como a este acompañamiento y cómo los podría ayudar? A ver, el sentirse abrumado, sentirse agobiado, sentirse que no sabemos ni por dónde empezar y tal, es normal, o sea, somos buenos en lo que nosotros somos buenos y cada quien es bueno en su ámbito. Y luego, pues yo creo que la solución siempre es lo mismo que llevo diciendo durante toda la entrevista, ¿no? Buscar ayuda con las personas que saben. Y yo diría es, o sea, que te llamen, que te contacten. Y es que no hace falta mucho más. O sea, me gustaría decir más, pero es que es literalmente, o sea, empieza el proceso y tal cual, como lo dije en la pregunta anterior que me hacías, que te decía, o sea, yo lo que hice fue entregarme al proceso, o sea, decir, ok, si Astrid dice que haga este paso a paso, voy a hacer ese paso a paso. Y si me dijo que empezara por este ejercicio, voy a empezar por este ejercicio. O sea, es como, y vas a tener mucha claridad desde el principio hasta el final. Creo que una cosa buena es que el principio que tú marcas dentro del proceso, o sea, tú, Astrid, el principio que tú marcas, por lo menos el que me marcaste a mí, es un muy buen punto de partida, porque incluso si ya tienes ciertas cosas claras de ahí, igualmente es como que las refrescas para poder avanzar, ¿no? Que no tienes un punto de partida que nos exija a nosotros tener excesiva claridad en algo puntual, sino que ya la claridad va a llegar con el proceso. O sea, para mí, yo tuve la sensación, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero yo tuve la sensación de que ya tú estabas pensando ese plan estratégico para una persona que tenía claridad cero. Entonces, claro, por muy poquita o muchas, o sea, cual sea que sea la claridad con la que llegues, vas a irla afinando en el proceso. Entonces diría como, mira, llamaste y entrégate al proceso, Me encanta. básicamente. Me Sí, encanta, mi André, qué lindo, ha sido un honor acompañarte y finalmente te quería también. preguntar o te quería pedir que como que en un texto, en un párrafo, en una frase, como que puedas resumir como qué es lo que ha significado para ti vivir este proceso juntas, vivir este proceso acompañada, cómo te has sentido y cómo resumirías como el valor y lo que te llevas y cómo te sentiste y cómo te sientes ahora. Yo creo que la sensación que tengo y que me llevo, o la manera que tendría para describirlo, es muchísimo alivio y muchísimo crecimiento. O sea, y el alivio en el sentido de que, pues como te decía, sales con mucho más conocimiento, que por ende te da mucha más confianza, entiendes mucho mejor las cosas. Entonces,
es como, sí, agarras como una dosis de confianza muy grande y sobre todo que ya tienes una base sobre la cual trabajar luego lo que viene después, ¿no? De alguna manera siempre el paso más difícil es el primero. Entonces, saber que el primer paso está dado hace que el segundo, tercero, cuarto y quinto sean mucho más fácil, ¿no? Es como que ya puedes empezar a caminar con mucha más confianza. Creo que eso en el sentido de alivio y crecimiento, pues en la misma lógica, ¿no? Que es que sales con tantas nuevas herramientas y con tanto nuevo conocimiento que el crecimiento a lo largo del proceso es como inevitable. O sea, ir definiendo todas las cosas en la parte estratégica y luego ir aprendiendo a implementar en la siguiente parte te deja naturalmente como crecido, ¿no? Te aporta mucho crecimiento. Claro, o sea, como profesional tienes una cantidad muy grande de herramientas que dominas ahora que quizás hace 2, 3 semanas no estabas dominando. Y ya eso es un crecimiento bastante grande a nivel profesional, sobre todo en un mundo como el de hoy, que al final del día, pues si no manejas herramientas digitales, estás como en significativa desventaja con respecto a los demás. Sí. Total. Lo máximo, mi André, qué lindo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por Gracias a ti, mi Astrid. la confianza de permitirme acompañarte y ha sido un placer y un honor y me quedo muy feliz con todo lo que hemos hablado. Igualmente. Gracias por todo.